declarado que solo tu voz tiene toda autoridad, que solo tu voz hace romper cadenas, destruye obstáculos. Solo tu voz tiene el poder de crear cosas nuevas. Y es tu voz la que queremos escuchar en esta hora. Que tu voz pueda usar mis labios para hablar con cada uno de nosotros. Porque tu voz tiene todo poder. Solo tu palabra tiene autoridad para transformar. Que tu Espíritu Santo ponga oídos para escucharte. Que tu Espíritu Santo ponga un corazón dispuesto y rendido para aceptar lo que tú nos hablas. Aquí estamos, Señor. Hemos llegado porque declaramos que te amamos. Porque declaramos que te necesitamos. Y declaramos que sin ti nada somos. Y confesamos que hemos venido para alimentarnos. Hemos venido para beber de tu presencia y para que nuestro vaso se llene de ti y podamos, Señor, aprender y vivir cada día conforme tu voluntad. Gracias, Señor, por tu presencia. Amén, Jesús. Amén. Saludamos a todos con la paz del Señor. Me da alegría ver a tantos que hasta me emociono. Y eso en el fondo refleja que cuando no venimos a la casa del Señor nos echamos de menos. O sea, yo creo que cuando nosotros no venimos, ustedes me echan de menos, ¿no? Amén. Ya, yo sí los echo de menos. Vamos a seguir una serie de predicaciones que hemos escuchado sobre personajes bíblicos y cómo estos personajes bíblicos nos enseñan maneras, ¿ya?, de cómo podemos seguir a Jesús. La semana pasada escuchamos que Jesús declara: yo soy el camino. Y se nos enseñó que esta frase, yo soy el camino, era una metáfora. Y es una metáfora que explota y nos abre un abanico de interpretación de lo que es Jesús, de lo que es caminar con y como con Jesús. Y esto, fíjense, que nos lleva a confirmar o que nos lleva a afirmar que Jesús se revela y se relaciona de una manera personal y particular con cada uno de nosotros. Hablamos de Abraham y con Abraham se nos enseñó que la fe se va desarrollando a medida que viajamos en la vida con dudas y certezas, con temores, con miedo, con seguridad, con pie firme. Que en este largo viaje de la vida
vamos dejando cosas atrás, como por ejemplo mi voluntad, mi soberanía, pero también a medida que avanzamos vamos incorporando cosas nuevas como la voluntad y la soberanía de Dios para nuestra vida. Con Abraham aprendimos que a pesar de las circunstancias, que a pesar de que estuvo a punto de sacrificar a su hijo, Dios siempre está con nosotros. ¿Se acuerdan? Sí. Y nosotros hoy día vamos a hablar de otro personaje bíblico que nos va a enseñar de alguna manera de cómo seguir a Jesús. Y nosotros vamos a hablar hoy día del famoso y llamado David. ¿Ya? David, sin duda que es un personaje importante en la Biblia, sin duda que David fue un rey tan celebrado y es tan celebrado hasta el día de hoy. Y la Biblia además se encarga de hablar mucho de la vida de David y también la Biblia nos revela mucho del interior de David. Pero para entender a David vamos a contextualizar un poco la vida de él. El pueblo de Israel era dirigido y gobernado por jueces, ¿ya? Y el pueblo de Israel entonces comienza a decir, oye, todos los pueblos que están a nuestro alrededor tienen reyes. ¿Por qué nosotros no tenemos un rey? Y en realidad la orden de Dios, o Dios no quería que el pueblo tuviera un rey, porque lo que Él siempre pidió a su pueblo, que Él fuera el único rey en su pueblo. Pero el pueblo insistió y le decía, queremos queremos que un rey nos dirija y nos gobierne. Bien, Dios accede a que haya un rey en el pueblo y llega el primer rey que es llamado Saúl. Alto, buen mozo, decía que era Saúl, imponente en su estatura, ¿ya? Pero la Biblia también nos dice que Saúl se equivocó mucho, que Saúl erró muchas veces. Y la Biblia nos deja o nos revela implícitamente, y si nos vamos al fondo, Saúl se equivocó, o el problema de fondo de Saúl fue su arrogancia y su orgullo. Entonces, estando Saúl como rey, Dios manda al profeta Samuel y le dice que vaya a ungir a un hijo de Isaí que será el nuevo rey de su pueblo. Entonces el profeta va a la casa de Isaí, ¿ya? Y llama o habla con el padre de la casa y le dice que quiere ver todos sus hijos. Historia que nosotros ya conocemos. Isaí trae a su hijo mayor, alto, buen mozo, encachado, ¿sí? Y entonces viene Samuel y dice en su mente, este sería un buen rey. Tiene todo para la estampa, ¿sí? De ser el rey del pueblo. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? No, no es él. Viene el segundo, no. Viene el tercero, no. Y así pasaron todos sus hijos. Y el profeta le dice a Isaí, ¿hay otro hijo? ¿Y qué le dice Isaí? ¿Hay otro? Sí. ¿Y dónde estaba? En el campo. ¿Y qué estaba haciendo? Cuidando ovejas. Está pastoreando ovejas. Y ahí Samuel le dice que venga. Y ahí entonces Dios llega, David, un pequeño David, un adolescente
llega sin entender nada, deja las ovejas, fue llamado por su padre y el profeta ve a David pequeñito, ahí menudo, escaso en edad todavía, y Dios le dice a Samuel que él no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos y Jehová mira el corazón. Entonces Samuel ahí unge a David y David sigue su vida, vuelve al campo, sigue cuidando pastores hasta que un día su papá lo manda porque los hermanos de David estaban en la guerra y le dice: llévale alimento a tus hermanos, y ahí se encontró con todo un ejército temeroso, ¿sí? Ahí uno dice normalmente medio achunchado, con miedo, ¿sí? Y David va y dice: yo voy a pelear y voy a matar a este gigante que se llama Goliat. Y ahí David entonces se torna famoso y aparece algo en Saúl que es envidia contra David. Y Saúl comienza entonces a perseguir a David de tal manera que lo único que él quería era matar a David porque sabía que David era el sucesor. Y sabía que Dios ya había escogido a David como rey. Y pasa el tiempo, David es protegido por Dios definitivamente y David llega al trono. Y se torna rey. Y fíjense que hay un episodio que cuando él llega al trono, él tenía algo claro. Y dice: yo no voy a ser igual que Saúl. Siendo rey, ya en aquellos tiempos, ¿qué habría hecho yo? ¿Ya? Si yo hubiese sido David, hubiese llegado al trono y hubiese dicho: ¿dónde está la familia de Saúl que tiene que pagar por todo lo que me hizo? Eso habría hecho yo. Pero ¿qué hizo David? Preguntó: ¿dónde hay familia de Saúl para bendecirlo? Para bendecirlo. Y ahí tenemos un rey con una reacción totalmente opuesta a todo lo que los demás podían esperar. Hay un escritor que dice que todos nosotros llevamos un Saúl dentro. Que todos nosotros llevamos un Saúl dentro. Pero David aprendió a matar el Saúl que llevaba dentro y comenzó a actuar todo lo contrario de lo que hacía Saúl. Hasta tal punto que Pablo dice en Hechos que Dios escoge a David y lo escoge porque es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces David continúa su vida, comienza a guerrear, tiene grandes victorias, es muy celebrado. Cada vez que llegaba de las guerras y traía victoria, dice que todo el pueblo salía a encontrarlo y celebraba, ¿cierto?, las victorias de David, hasta que un día David, siendo rey, no quiso o le dio flojera a lo mejor de ir a cumplir su función, mandó a todo el ejército a guerrear y él se quedó en palacio. Y dice que una mañana se levantó, fue me imagino que era una terraza así, con hartas flores, y estaba todo el pueblo allá, y él se levantó y empieza a mirar en la terraza y mira de lejos a una linda, bella mujer que le llamó la atención, y como él era rey, dice: por favor, traigan a esa mujer a palacio. Y esa mujer se llamaba Betsabé. Llegó Betsabé a palacio y al poco tiempo se supo que Betsabé
estaba embarazada. Estamos en problemas, dijo David. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y ahí se le ocurre recién preguntar a David, ¿de dónde sale Betsabé y quién es el marido de Betsabé? Y le dicen, mi rey, Betsabé es la señora de Urías. Yo me imagino la reacción de David. ¿Urías? ¿Quién era Urías? Urías era el guerrero más leal y valiente que tenía David. Si había un guerrero con quien él podía contar, era con Urías. Dijo David, aquí sí que la embarré. Entonces comenzó a maquinar un plan y dijo, ya, tengo la solución. Voy a llamar a Urías, le voy a decir que descanse unos días, que se vaya a su casa, que se encuentre con Betsabé y vuelve a la guerra y después Betsabé le va a decir estoy embarazada y Urías va a pensar que es hijo de él. Planeó todo, lo manda a buscar, llegó Urías y David seguramente armó toda una trama de conversación, cómo está el ejército, cómo está la guerra, y le dice a Urías, ve a tu casa a descansar. Y Urías sale de la oficina del rey y se queda sentado en el lugar que había para los soldados para que descansaran en palacio. Y llega el otro día y le dicen al rey, Urías no fue a su casa, se quedó acá. Y lo vuelve a llamar David y le dice, bueno, no fue, entonces armemos un banquete, le damos un poco de ese licor que comúnmente llamamos alcohol, ¿ya? Y que tiene algunos efectos extraños. Entonces ahí le dieron alcohol y el rey envía a Urías de nuevo a casa de Betsabé. ¿Y qué hizo Urías? No fue a casa de Betsabé. Y le dice el rey, no puedo ir. ¿Cómo voy a ir si está todo mi ejército guerreando y yo voy a estar acá disfrutando con mi mujer? Eso no es correcto. Un hombre leal. Si hoy día queremos hablar de Urías, hacer una semejanza, Urías es la persona que es fiel a sus valores, no tranza, permanece firme. Y ahí David envía una carta. Miren, David mandó la carta, la selló y se la entrega a Urías. Y le dice, Urías, por favor, entrega esta carta al general. Y miren qué leal Urías. O sea, me pasan una carta, yo la abro por el camino. ¿Cuánto hemos hecho eso? Yo sí lo he hecho. Pero cartas de mi casa, ¿sí? ¿Ya? Y la abro, pero Urías no la abrió, la entregó y el jefe del ejército, el general, hacen esta estrategia de guerra, manda a Urías al frente y en el momento de guerra todo el ejército vuelve atrás, Urías queda solo al frente y caput con Urías. Murió. Y era eso lo que decía la carta, que mandaran al frente a Urías para que Urías muriera. David logró su cometido. Y muere Urías. Entonces, ahí, pasado el luto, llama a Betsabé y Betsabé va a vivir a palacio. Entonces David dijo, ¡ay, qué alegría! Nada se supo, qué bueno, ya estamos todos tranquilos, en paz. Cuando de repente llega a palacio el profeta, Natán. Y Natán le dice a David, mi rey,
Les voy a contar la siguiente historia. Había un señor muy rico, que tenía muchos animales, muchos, y tenía un vecino que solo tenía una oveja. Y era como hoy día nosotros podemos ver las mascotas. ¿Sí? Hoy día la gente duerme con la mascota al lado, come en la mesa con la mascota, un cariño. Así era este señor. Su oveja la guardaba, la protegía, dormía, y el otro tenía millones de ovejas. Y resulta que llegó un visitante y tenía que darle de comer al visitante, y este señor millonario y rico con muchas ovejas no encuentra nada mejor que pasar al sitio de al lado, quitarle la oveja, matarla y darle el alimento al visitante. Y David entra así en una cosa de cómo tanta injusticia, y David dice: ese hombre debe morir. Y Natán lo queda mirando y le dice: ese hombre eres tú. ¡Poh! Se desplomó David. Yo creo que por la mente de David pasaron dos cosas. Uno, Natán acaba de decir esto, soy el rey, ¿qué puedo hacer? Lo mato. Llámate Urías. Si mato a Natán, uno más, ni se nota, ya en la guerra he matado a tanto. Podía haberlo hecho, él era el rey. Pero ¿qué pasó? Que David, yo creo, no tengo aquí un piso, se sentó y dijo: es verdad, ese hombre soy yo. Y ahí quedó. Pudiendo haberlo matado, no lo hizo, y no encontró nada mejor que confesar y decir. En ese contexto de la vida de David, leamos el Salmo 51. Lo vamos a proyectar. ¿Me prestas mi celular, por favor? Para no estar mirando hacia atrás. Salmo 51, abran sus Biblias, ¿sí? Y si no trajeron Biblia, lo vamos a proyectar, pero lo ideal es que lo lea en su Biblia, ¿sí? En la versión, hasta allá atrás, ya. Lo vamos a leer en la versión NBI, ¿ya? Entonces, no olviden, en este contexto, David escribe el Salmo 51 y dice, podemos leer aquí al frente: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú me amas, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo
en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. El último que vamos a leer. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Este salmo, que fue escrito por David, refleja el interior de David. Y aquí vemos en esta oración, porque es una oración que hace David, cómo él expone su miedo, como él, en el tiempo que vivía David, mandaba la ley. Y la ley decía, el que la hace, la paga. Entonces, bajo ese concepto, David tenía miedo porque ya había confesado su pecado, tenía miedo de perder sus conquistas, tenía miedo de perder la promesa de Dios, tenía miedo de perder la presencia de Dios. Pero aquí David expone algo a Dios y le dice, Dios, yo nací siendo pecador. A mí nadie me enseñó a cometer pecado porque nacimos en pecado. Él habla de su naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. El escritor decía, nadie nos enseña a pecar. Solitos nos vamos para allá. Pero ¿qué dice David? Le dice, necesito ser lavado, límpiame, purifícame, lávame con hisopo. Hisopo aparece en el libro de Éxodos, en el momento en que el pueblo de Israel estaba en presencia de las plagas y Dios le dice a su pueblo que tiene que marcar el dintel de la puerta con sangre de un cordero. Entonces se mezcló esa sangre con hisopo y marcaron el dintel de tal manera que la plaga de la muerte de los progenitores no llegó al pueblo. Por eso David sabía que el hisopo libraba, sabía que el hisopo con sangre lo iba a limpiar y lo iba a dejar más blanco que la nieve. Le decía a Dios, necesito de eso. Necesito ser lavado, purifícame. Y yo encuentro maravilloso cuando David le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué le está diciendo David en su oración a Dios? Crea en mí un nuevo corazón. Crea en mí un corazón limpio. Y le dice, por favor, Dios, no te alejes. No alejes tu presencia de mí, sino que refuerza y pone en mí un espíritu de obediencia. Un espíritu de obediencia. Y si nosotros nos vamos al verso 17 del Salmo 51, David le dice, Dios, yo sé que a ti no te agradan los sacrificios. Porque si fuera por sacrificio, yo podría traer 1,000,000 de vacas, los animales que tenía David,
hubiese ofrecido ese sacrificio y su y su pecado ya habría estado perdonado. Porque David dice, Dios, yo reconozco que no hay ningún sacrificio que sirva para esto. Y el único sacrificio que tú me pides es que yo presente un corazón, otras versiones dice un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú. Y ahí estaba David exponiendo misericordia, exponiendo que la gracia, David no sabía el plan de Dios. Él no sabía lo que nosotros sabemos hoy día. Pero David estaba implorando misericordia, estaba implorando la sangre de un cordero para que lo limpiara, estaba implorando por un nuevo corazón y estaba implorando por un espíritu quebrantado. Expone su oración. Y si nosotros nos vamos al Salmo 103, voy a leer mi versión, ya, si lo pueden proyectar. Salmo 103, verso 10 en adelante. Y dice, escrito por David, hablándole a Dios, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras inquietudes, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Salmo 103, David expone ahora haber experimentado a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso, a un Dios lleno de gracia. Él pensaba que iba a morir, él pensaba que iba a perder todo, pero Dios le dio la oportunidad para escribir la oración del Salmo 103. ¿Qué nos enseña David? David nos dice, al contar su vida y al leer sus oraciones, hermanos, buscar la perfección en nosotros no es el camino. El buscar ser perfectos no es el camino. Más bien nos desviamos del camino. Pensar que debemos ser perfectos nos inutiliza. Pensar que debemos ser perfectos nos estanca y nos deja con miedo y nos impide avanzar, y es más, nos impide el que nosotros digamos, aquí estamos, Señor, siendo vasos útiles para ti. ¿Por qué? Porque decimos, no, me falta tanto, no. Y es más, cometemos un doble error, porque siempre terminamos comparándonos con otros. Y dijimos al inicio que Jesús se revela y se relaciona de una manera personal con cada uno de nosotros. Entonces David nos enseña que buscar la perfección no es el camino.
buscar perfección en el otro, menos. ¿Cuántas veces caemos en el error de buscar la perfección en el marido, en la esposa, en los hijos, en los jefes, en el trabajo, en los compañeros? No. David nos enseña que no es la perfección el camino y no podemos exigir perfección en el otro. David nos enseña, y escuche bien esto, porque esto a mí me traspasó el corazón. David nos enseña que Dios no tiene problema con el pecado. Después de todo lo que hizo David para que escribiera el Salmo 103, entonces Dios no tiene problema con el pecado. ¿Sabe cuál es el problema? Lo que hacemos muchas veces nosotros en nuestra casa. Alguien nos llama y nos dice, te voy a ir a ver, y nos pilla de sorpresa y uno dice, ya, y corta el teléfono, agarra la escoba y barre por donde se ve, y es más, como no está la pala cerca, levantamos la alfombra y decimos, después barrimos y echamos el polvo y la tierra debajo de la alfombra. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? Para aparentar que nuestra casa estaba limpia. Y ahí Dios sí tiene problema. Cuando escondemos, cuando ocultamos que somos imperfectos, pero aparentamos ser perfectos y no lo somos. Y es más, Dios nos pide que seamos perfectos. No, Dios, así como estás, así como estás, Dios, hay brilla brasa. Te mira y dice, eres perfecto para mí. Dios no tuvo problema con el pecado de David, pero sí tuvo problema con el pecado de Saúl. Maestro, esta mujer fue pillada en adulterio. ¿Qué vamos a hacer? Jesús dice, el que no tiene pecado, lance la primera piedra. Jesús no tiene problema con el pecado. Jesús tiene problema con el que lanza la piedra. Buscar la perfección, exigir la perfección, nos lleva a sentir superiores. Y no, hermanos, nosotros solo por gracia de Dios vivimos. Solo por gracia de Dios no recibimos lo que realmente merecemos, porque nosotros hacemos lo mismo que David. Un día nos rendimos ante Dios
y al otro día caemos en pecado. Y venimos, Señor, y Dios nos levanta. Lo que Dios busca y lo que Dios nos enseña no es la perfección. Lo que David nos enseña y lo que Dios nos pide es que tengamos un corazón quebrantado. Que nuestro corazón sea un corazón humilde y rendido a la voluntad de nuestro Dios. Señor, a ti oramos en esta hora. Y ante tu presencia nos rendimos. Porque tu misericordia y tu bondad nos ha cubierto y tu amor nos ha rodeado de tal manera que nos has regalado cosas, emociones, circunstancias que no merecíamos. Jesús, gracias, porque tu sangre fue combinada con hisopo de tal manera que Dios cuando me ve, no me ve con mi pecado, sino que borra todas mis transgresiones. Jesús, gracias, porque al dar tu vida, me diste un corazón de carne, pero ayúdame ahora para poder recibirlo y tenerlo por siempre dentro de mí. Tener un corazón quebrantado y humillado ante ti, porque solo en ti hay salvación, porque solo en ti hay vida. Gracias por tu palabra y gracias por confirmarnos que así como somos vasos útiles y somos vasos de bendición para otros. Gracias, Jesús. Amén.